En Sectorial aceleramos y facilitamos el acceso a conocimiento experto a las personas y empresas para que estén alerta a las amenazas y pongan a favor las oportunidades que del entorno se desprenden. Con este objetivo, a través del podcast Sectorial, hemos creado un nuevo espacio denominado Llamen al Experto. Hoy, con la ingeniería social como herramienta para el crecimiento del cibercrimen, hemos llamado a Felipe Noval, vicepresidente de Ciberseguridad, Jurídico y Cumplimiento en Soy Yo, quien nos compartió los siguientes elementos. Cuando le damos una revisión a la historia reciente evolución de las compañías, prácticamente casi que ninguna compañía tiene un canal exclusivamente físico. Hemos visto una migración hacia canales digitales y tal vez el rate ha terminado siendo canales híbridos, que conviene el tema físico y también el tema asociado a la virtualidad, muy apalancado desde el comercio electrónico y una serie de soluciones que se han dado desde los servicios financieros en una nueva gama de pagos digitales. Esto ha generado unas grandes ventajas, pero también se han presentado una serie de vulnerabilidades, elementos de ciberseguridad, elementos de suplantación de personas. Incluso recientemente analizábamos un estudio de Naciones Unidas y decía que el costo por estos temas, por suplantación, asociados también a ciberseguridad, puede ascender anualmente al orden de unos 3.600 millones de dólares. Como esto está generando problemas tanto para las personas como para las empresas, decidimos llamar al experto para que nos pueda explicar esto hacia dónde va, cuál es la situación, cuál es el contexto y cómo podemos entender la situación. Él es Felipe Noval, es el vicepresidente de Ciberseguridad, Cumplimiento y Jurídico de Soy Yo. Felipe, bienvenido, y yo quiero primero que nos contes un poquito como este panorama, o sea, qué está pasando en materia de ciberseguridad, suplantación, qué es esto que se están exponiendo las empresas de la región. Claro que sí, Alejandro. Primero, muchas gracias por la invitación a usted, a Sectorial, y esos espacios son absolutamente valiosos para poderle contar a las personas temas de tendencias, megatendencias y qué está pasando en diferentes temas en el mundo. En efecto, como usted lo menciona, el tema de la transformación digital ha llevado a que las empresas de diferentes industrias comiencen a tener canales híbridos, canales de atención presenciales, que son canales físicos como típicamente los conocemos, pero a partir de la pandemia y pospandemia, el desarrollo de canales digitales transaccionales ha sido el mainstream de cómo se están desarrollando todo el tipo de negocios. Vemos emprendimientos y empresas de cualquier tamaño apalancadas en las tecnologías, con e-commerce, con plataformas de interacción, con apps, con super apps, que permanentemente están ofreciendo sus productos y servicios a partir de canales digitales. Esto es fenomenal y genera una propuesta de valor magnífica para los consumidores, pero a la vez también tiene unos retos muy grandes, Alejandro, porque si bien la administración de un canal físico trae algunos retos, los canales digitales han llamado la atención, lamentablemente, también de muchos ciberdelincuentes. Y eso lo vemos en las cifras. Si nos ponemos a revisar las cifras del informe de Observatorio de Ciberseguridad de la Policía Nacional, se incrementó en un 26% las denuncias por temas de delitos en canales digitales. Entonces, durante el año 2022 se recibieron más de 25.400 denuncias. Y esto es un crecimiento en comparación al año anterior, pero también entre los años anteriores. Y podemos identificar principalmente algunos tipos de delitos asociados por estos canales. Número 1, Alejandro, el hurto por medios informáticos, que es el delito de mayor volumen. Este delito en particular tuvo un incremento del 34% en comparación con el año anterior. El segundo tipo de delito es el acceso abusivo a sistemas informáticos. Se recibieron durante el 2022 más de 13.000 denuncias por este tipo de delitos, y este en particular tuvo un incremento del 62%, porque al cierre del 2021 se han recibido alrededor de 8.000 casos denunciados. Un tercer tipo de delito, Alejandro, son las denuncias derivadas a la violación de datos personales. Se recibieron durante el 2022 más de 12.000 denuncias por hechos asociados a la suplantación de identidad, robo de identidad y fuga de datos. Y esto naturalmente pues repercute en la interacción y el apetito de la gente en acudir a los canales digitales para comprar productos o servicios. Hay un reto muy grande, Alejandro,
que si bien se desarrollan canales digitales, siempre las empresas van a tener que generar fricción o alternativas para autenticar a sus usuarios. Siempre va a estar el reto, Alejandro, de saber quién dice ser el que está detrás de una pantalla, el que está detrás de un celular. Y esto lleva a buscar una justa medida entre una navegación natural de un Customer Journey, que la persona entra a un canal digital, a un carrito de compras, y también cada cuánto lo estoy retando o estoy validando su identidad. Y esto pues lleva a ser o más flexible o menos flexible frente al apetito de riesgo de las empresas, pero la realidad es que es el tercer delito más común en materia de ciberseguridad. Bien, mil gracias. Y es un poco alarmante ver que ese es el tercer principal delito. Felipe, contando un poquito de vos, o sea, ¿cómo aterrizas en Soy Yo, en la vicepresidencia de ciberseguridad, IDICA, todo este tema que desarrollas y qué soy yo? O sea, ¿qué trabajan? ¿Cuál es el foco? Contanos un poquito de vos y de la compañía. Te cuento un poquito de mi trayectoria y te cuento por qué termino trabajando en Soy Yo y apasionado por lo que hago. Yo soy abogado, Alejandro, yo soy abogado, experto en derecho bancario y derecho financiero, y he sido banquero toda la vida. Durante muchos años trabajé en uno de los principales bancos del país, luego trabajé en gestión gremial en Asobancaria, y más o menos sobre el 2016 comienzo a meterme de cabeza en tema de banca digital. Y esto coincide, o en mi interés comienza a profundizarse en ese tema, a partir de una maestría que hago en Derecho Económico y Bancario en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Cuando llego a los países nórdicos, veo unos ecosistemas absolutamente digitales, veo ciudades inteligentes, veo una sociedad cashless, que inclusive en algunos sitios, Alejandro, en bares, restaurantes, librerías, no es permitido pagar con dinero en efectivo. Y comienzo a meterme en ese tema, y parte de lo que termino haciendo en mi maestría es un estudio de derecho comparado en Digital Banking Services entre la Comunidad Europea y Colombia, y vengo pues con esa postura de vida y con ese interés a Colombia de regreso a la maestría. Y lo que vemos es que la manera en que está evolucionando la industria financiera es similar a lo que estábamos conversando, Alejandro, con un proceso de transformación digital fenomenal, a pasos avanzados y con una awareness de los bancos de generar canales digitales. Te doy una cifra. Para el año pasado, más del 72% de todas las transacciones en el sistema financiero se hicieron por canales digitales. El 52% por banca móvil, esto es las apps de los celulares, y más del 21% por banca por internet. La sucursal virtual empresas, sucursal virtual personas. Eso significa que los demás canales tradicionales, sucursales en centros comerciales, cajeros automáticos, ATH, cada vez tienen menos participación. Y entonces comienza también una preocupación por el sector financiero de cómo mitigamos fraude por suplantación. Y ahí es donde nace Soy Yo, Alejandro. Soy Yo es una iniciativa de los 3 bancos más grandes del país. Los dueños de Soy Yo son Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá. ¿Y por qué 3 bancos se sientan a la mesa? Por una premisa, Alejandro. Si vamos a competir, compitamos por tasa, compitamos por servicio, compitamos por atención. No vamos a competir por fraude. Ninguna entidad se alegra porque a la otra la suplantaron, ninguna entidad se alegra porque la otra tuvo una fuga de información. Eso no es un factor competitivo. Compitamos por lo demás, pero debemos tener una posición unificada frente a la lucha contra los ciberdelincuentes, contra los delitos, ciberdelitos, y los bancos naturalmente, viendo esa tendencia que la banca digital iba en este rumbo, se sientan a conversar y se dan cuenta que tienen varios temas en común. Temas en común, lo que te menciono, 72% canales digitales de todas las transacciones. Temas en común, estos 3 bancos y la mayoría de bancos son emisores de tarjeta de crédito de las franquicias de Visa y de Mastercard. Alejandro, más del 65% de las transacciones hoy en día son en comercio no presente. Todavía la gente utiliza la tarjeta y la toca contra un datáfono en un centro comercial, en un supermercado, pero mayoritariamente es en e-commerce, es en streaming, es en plataformas de e-commerce, es en Amazon, es en Mercado Libre, es en cualquier tipo
de plataforma de interacción y lleva nuevamente el reto del fraude por suplantación. Tercer tema en común, la gran parte de las entidades financieras comenzaron a desarrollar depósitos electrónicos, billeteras electrónicas. Y vemos en el mercado a Nequi, a DaviPlata, a Dale, vemos la creación de algunas CEPES tipo Powi, tipo Coin, que también tiene unos procesos de onboarding más flexibles a lo que es la apertura de un producto de crédito. Y el cuarto tema en común que lleva a los bancos a conversar es el fraude por suplantación. Es el reto de saber quién es, quién dice ser detrás de una pantalla. Y observando esto, se preguntan, ¿cómo han resuelto esa problemática otros ecosistemas? No creemos que Colombia sea el primer ecosistema que se esté enfrentando a este tipo de retos y se van a hacer un estudio de mercado, se van a revisar otros ecosistemas y se dan cuenta que en los países nórdicos solucionaron el problema por iniciativa del sector bancario y del sector telecomunicaciones, creando ecosistemas de identidad digital. En los países nórdicos existe Bank ID. El Bank ID lo que le permite a las personas es crear su identidad digital y tener un mecanismo de autenticación y validar su identidad frente a todos los stakeholders cuando interactúas por un medio digital. Nos bajamos a Holanda y a Bélgica y allá se llama It's Me. Nos vamos para Canadá, allá se llama Verified Me. Y eso es la propuesta de valor que trae Soy Yo. Crear un ecosistema digital que genere confianza entre dos partes en un ecosistema. Y comenzamos generando mecanismos fuertes de autenticación y permitiendo reutilizar la identidad para mitigar ese riesgo que estamos viendo, el fraude por suplantación en canales digitales. Y es muy interesante poder ver cómo, o sea, estamos hablando de los 3 bancos más grandes de Colombia, que normalmente la competencia, por decirlo así, es feroz en el mercado empresarial, en las personas, y que tengan una unión en un punto transversal que es el combate frente al fraude. De hecho, eso habla también incluso como las transformaciones sectoriales y las transformaciones de empresas donde se pueden unir para combatir un limitante que todos tengan. Felipe, quería preguntarte un poquito porque uno escucha y uno comparte pues, con la familia, los amigos, y no falta el caso en que a alguno le pasó un fraude por una oferta laboral que era falsa. A algún otro porque lo llamaron supuestamente de una entidad bancaria y ahí cayó pues, en una situación de fraude. Otros lo llamaron de una institución de generar algún tipo de inversión y ahí cae también. Pero eso nosotros lo vemos como muy claro en las personas. Claro. A las empresas, ¿qué les pasa? A las empresas, ¿en qué están cayendo? O sea, ¿cuáles son como esos? Porque a nosotros pues nos escuchan, nos acompañan gran cantidad de empresarios, entonces que puedan saber qué les está pasando a las empresas, en qué caen normalmente, para qué tienen que prepararse en medio de toda esta situación. Alejandro, te respondo la pregunta en 2 partes, uno frente a las personas y otro frente a las empresas. Así como el sector empresarial permanentemente está buscando tener herramientas para la lucha contra la ciberdelincuencia, Alejandro, los ciberdelincuentes no paran. No paran de estar haciendo nuevas artimañas, nuevos mecanismos para generar confusión o para poder llegar a su finalidad, que es o el robo de identidad, o el robo de datos, o exposición de datos, o secuestro de información. Y vemos lo que tú estás mencionando. Los casos que me estabas mencionando de la persona que recibió una oferta laboral o recibió un correo de urgencia y le dio clic a un link, eso es el típico phishing. Cuando vemos también temas de llamadas telefónicas que tienen algunos datos personales tuyos y quieren verificar o te solicitan cambiar una segunda clave por tu seguridad, eso es phishing, que es el mismo tipo de estafas vías telefónicas. Pero encontramos también malware, encontramos también ransomware, encontramos cualquier tipo de ingeniería social que típicamente utilizan los mismos elementos para llevar a la gente a incurrir en el error. Los llevan a costo de oportunidad. Alejandro, este es el momento, solo tienes hasta el mediodía para dar clic, para decirnos si estás interesado, sí o no. Te llevan a que no pienses detenidamente y no te fijes en algunos señales, que ahorita les indico cuáles son, para que des clic, para que descargues, para que contestes. O también trabajan en ingeniería social con el sentido de urgencia. Esto es una urgencia, esto es un llamado de un embargo de la DIAN, esto es un bloqueo o un embargo de tus productos financieros. Para desbloquearlos, da clic en este link para comunicarte con un asesor de la DIAN
y retirar el embargo, haz clic en el siguiente link y lleva a la gente a partir del miedo o la urgencia a actuar impulsivamente. Cuando vemos el común denominador de los errores es, miremos la dirección URL, miremos errores de ortografía, miremos el dominio. Si me están hablando que es Dian, pues no estoy leyendo dian.gov.co, sino dian.net o Dian con doble I. En esos pequeños detalles, como estamos llamados a la urgencia o el costo oportunidad, no nos percatamos, lo vemos luego. Por eso es que están las denuncias. Te doy un buen mensaje, la gente está denunciando. Por eso tenemos más de 25.000 millones de denuncias. Pero es una denuncia ex post, cuando ya caí, cuando llegué al sentido de urgencia. Entonces el primer llamado es, detengámonos a pensar, no nos dejemos llevar impulsivamente o por la oferta, el costo oportunidad o la urgencia por la necesidad. Y ahora, a nivel empresarial, Alejandro, lo que vemos es que debe existir una mayor conciencia en fortalecer las gerencias de seguridad o las áreas de seguridad y ciberseguridad perimetral. Esto es, normalmente sacamos presupuesto para el área comercial, para mercadeo, para ventas, para integraciones, y dejamos un rubro que creemos suficiente para manejar un sistema integral de seguridad de la información. Creemos que con un antivirus es más que suficiente, pero comenzamos a procesar datos y comenzamos a tener interacciones, y los delincuentes tienen olfato y están permanentemente viendo qué empresas están teniendo éxito. Están pivoteando, están a prueba de error, interactuando con las apps, interactuando con las sucursales virtuales, con los portales y ver qué logran pescar. Las empresas que tienen un mayor awareness de la necesidad y de la urgencia de tener un sistema perimetral de seguridad más robusto, invierten en tener personas capacitadas que lideren las áreas de seguridad, en tener un presupuesto ajustado que cubra el cierre de vulnerabilidades, gestión de vulnerabilidades, que tengan seguridad sobre las estaciones de trabajo, manejan el cifrado de la información en tránsito o en reposo, y principalmente el tema de cultura de seguridad. Así como hablábamos que las personas cometen errores impulsivamente, en el plano empresarial, el 82% de los temas de fraude o temas de fuga de información son por errores humanos, porque el mismo empleado recibe un supuesto correo de un jefe o de un subalterno, porque el mismo empleado recibe un Excel de un proveedor o de un cliente y no se percató que sí fuera el verdadero cliente y permitió que se instalara un malware. Y los que terminamos dando esos mismos accesos son los mismos empleados. Entonces no basta con tener toda una infraestructura, sino que debemos generar una cultura de seguridad al interior de las empresas. Nosotros en Soy Yo somos absolutamente insistentes en capacitaciones de ingreso, en capacitaciones periódicas, enviar boletines, hacer cybersecurity awareness y news. Permanentemente estamos diciendo, no bajemos la guardia. Nosotros hacemos temas de ethical hacking y de ingeniería social, permanentemente retando a los equipos y viendo cómo es la respuesta de los mismos para poderlos entrenar y generar una cultura permanente de seguridad. Entonces, yo creo que es por punta en punta. De nuevo, contar con las herramientas, pero tener interiorizado que permanentemente estamos en ataque. Felipe, mira que eso, todo lo que mencionabas, se lo reseñamos un poquito al principio de la conversación y es, ¿no siente que esto empezó a tomar un ritmo mucho mayor? Con todo el tema pues, de digitalidad, del uso del e-commerce, la evolución de los métodos de pago, pero ahora hay un nuevo ingrediente. Entonces el nuevo ingrediente es programación automatizada e inteligencia artificial. Y uno siente un poquito como una especie de moda que todo el mundo habla de inteligencia artificial, ahora todo se hace con inteligencia artificial, ¿cierto? Y entonces es una gran oferta desde las empresas. Pero resulta que el cibercrimen, eso también son unas empresas gigantes que también utilizan todo este tipo de mecanismos, todo este tema de inteligencia artificial. Pues, ¿qué estás viendo en la evolución de las tecnologías? O sea, ¿cuáles se están apropiando con mayor velocidad en este campo? ¿Cuáles son las que van a venir? O sea, ¿para qué debemos estar preparados ya más en cuanto a evolución de esta industria? ¿Cuál puede ser ese mapa de transformación que ustedes estén viendo por lo menos en estos próximos 2 años? Tanto en las partes buenas que ustedes vienen haciendo, pero también esa parte negativa en lo que viene trabajando el cibercrimen. Alejandro, hay varias tendencias muy interesantes. La tecnología está avanzando permanentemente
y nos da herramientas para blindar, para generar mejores estándares de seguridad, pero la misma tecnología también es utilizada por los ciberdelincuentes. Entonces es un tema de push permanentemente y es saber y entender que debemos permanentemente estar implementando nuevas herramientas, pero que los ciberdelincuentes también. Entonces debemos estar muy atentos a algunas señales. Te doy algunos mensajes, tanto de herramientas como también de buenas prácticas en materia de seguridad, que ha sido regulación que ha acogido la Comunidad Europea y también ha acogido países como Colombia. Primero, cuando hablamos de validación de identidad, ningún método por sí solo es infalible. Y lo que nos dicen las buenas prácticas es, usted combine 2 de 3. Típicamente hablamos de 3 pilares o 3 mecanismos de autenticación. Uno, Alejandro, lo que la gente sabe. Cuando te piden, ingrese la contraseña, es lo que tú sabes. Ingresa un PIN de 4 dígitos. Te están autenticando con lo que tú sabes. Un segundo mecanismo de autenticación es con lo que tú tienes. Quieren verificar que tengas, valga la redundancia, la tenencia de un dispositivo, te mandan una OTP, una clave de un solo dígito, de un solo uso, perdón. Quieres verificar que tú tengas la tenencia de tu tarjeta, te piden que la toques, que la exhibas en el comercio presente o no presente, que muestres que la tienes. Y un tercer factor de autenticación es lo que uno es. Primero, lo que sabes. Segundo, lo que tienes. Y segundo, lo que es. Lo que eres son tus datos biométricos. La biometría es cualquier dato fisiológico o comportamental asociado a un individuo. Típicamente, o el que más conocemos todos, es la biometría dactilar. ¿Por qué? Porque hace muchos años nos pusimos de acuerdo en los estándares mínimos de la coincidencia de la huella dactilar. Pero es un dato biológico o fisiológico. Pero hay muchos más. Está la biometría facial, que es la plantilla biométrica a partir de la configuración ósea de una persona. Está la biometría de reconocimiento de iris, que en algunos gobiernos y áreas migratorias utilizan para entrar o salir del país. Está la biometría de reconocimiento de voz. Y hay una última milla, Alejandro, que es la biometría comportamental. La biometría comportamental se apalanca mucho en tema de traza digital y de inteligencia artificial, que lo mencionabas. La biometría comportamental es cómo te comportas en un plano digital y se generan alertas frente a un dato atípico. ¿Esto cómo funciona? En sesiones que te permiten navegar durante algunos minutos antes de un pago, se hace una analítica de datos de esa traza. Piensa en un proceso de compra de un tiquete aéreo. Son alrededor de 5 o 6 pasos, no es algo que se haga a 2 clics. Escoger la ciudad de origen, la de destino, fecha, hora, tipos, y te van pasando de pantalla a pantalla, tipo de silla, si quieres bodegaje, si quieres maleta grande, pequeña, te van llevando. Lo que hace la biometría comportamental es generar alertas a partir de patrones y de datos estadísticos asociados a tu identidad digital pasados. Y en medio de ese journey se levanta una alerta y dice, no es Alejandro. ¿Por qué? Porque como hay un tema de device intelligence, de inteligencia de dispositivo, la biometría comportamental mide si típicamente tú coges el celular, Alejandro, a 20 grados, a 45, a 90, si te quedas con la mano izquierda, si te quedas con la mano derecha, a qué velocidad lo haces, con qué presión lo haces. Y como hay una recolección de datos que típicamente muestran ese comportamiento, ante una persona que diga que es Alejandro Escobar, pero vemos en ese journey que no está cogiendo el celular como típicamente lo coge Alejandro a 45 grados, sino a 20, y que te está texteando con la mano derecha cuando Alejandro es zurdo, genera una alerta. Y eso es como las últimas millas, y todo eso apalancado en el machine learning y la inteligencia artificial. Por el otro lado, los delincuentes también lo están utilizando. Los delincuentes están haciendo desarrollos de deepfake, están generando simulaciones tanto de video como de récord de voz, que inducen o llevan al error mucho más sofisticado. Cuando estábamos conversando ahora que te decía, hay errores típicos que la gente no se fija por la inmediatez, los errores de ortografía, de puntuación, la URL o el dominio, que si uno los mide con detenimiento puede que uno los pueda detectar. Pero cuando se utiliza herramientas de inteligencia artificial o de un deepfake o de un video falso,
cada vez al ojo humano se le complica más. Entonces, es una lucha permanente, pero las herramientas y la tecnología están por lado y lado. Y lo que ha hecho la industria permanentemente es trabajar en la implementación, pero una buena práctica que se ha visto en otros ecosistemas y que también lo estamos haciendo en SoyYo es la creación de consorcios de fraude. ¿Y qué es un consorcio de fraude? Como te indicaba, compitamos por todos los factores, pero no compitamos por el fraude. ¿Qué pasa? Que cuando intentan suplantar a una persona, las demás entidades no nos damos por enterados. Te doy un ejemplo. Un delincuente tiene datos valiosos tuyos. Sabe tu nombre completo, Alejandro Escobar Correa. Sabe tu número de cédula y puede saber tu número de celular, algunos datos importantes. Te intenta suplantar en el banco A. El banco A te hace preguntas reto, intenta validar tu identidad, te bloquea. Mira, es un intento de fraude. Luego ese delincuente que tiene tus datos intenta suplantarte en el banco B, en el banco C. Y de pronto en el banco D logró abrir un producto a nombre tuyo y te suplantó. Te sacó un crédito. ¿Por qué el banco D no tuvo la oportunidad de saber que esa identidad o Alejandro o ese número de cédula ya tenía una red flag? Tenía 3 intentos de apertura de productos en otros bancos, que es algo atípico. Porque una persona en menos de 3 horas intenta abrir productos financieros en 4 bancos diferentes. Lo que está haciendo hoy la industria, Alejandro, y hay muchas herramientas para eso, es generar alertas a partir de un consorcio de fraude. Cuando veamos datos atípicos, cuando veamos algún intento de fraude por suplantación, generaremos alertas. La alerta no es para violar el derecho de presunción de inocencia, ni tampoco para llegar a desestimar que la persona sea. Simplemente le da mayores herramientas a un banco para tomar algunas decisiones discrecionales desde su apetito de riesgo. Si yo soy el cuarto banco y me genera una alerta la apertura del producto de Alejandro, tengo 2 alternativas, que sí sea Alejandro o que no sea Alejandro. Y ante eso puedo tomar decisiones. Ya no te voy a decir, Alejandro, por favor indíqueme su dirección de domicilio. Te voy a retar un poco más. Te digo, aparte de darme la dirección de domicilio, envíame una imagen de un recibo de pagos. Porque quiero saber si tienes acceso a esa información. O en la última milla para un producto de crédito, te digo, para la aprobación, acércate a una sucursal física. Te hago algún reto particular, pero te da herramientas. Entonces yo creo que hacia allá va la tendencia. Acá el mensaje del sector industrial es permanentemente veamos tendencias y megatendencias. Hay un montón de información en la materia, hay un montón de tecnología y de proveedores de tecnología que prestamos servicios de seguridad y ciberseguridad de la información, que lo que hace es blindarlos en ese aspecto para no distraer el core business y que las empresas sigan haciendo negocios y sigan creando país y sigan generando empleo y sigan habilitándose y generando canales digitales para interactuar con sus clientes. Entonces yo creo que es por punta y punta como se ve. Felipe, primero darte las gracias por el espacio, por compartirnos todos estos elementos. Era muy clave para nosotros poder llamar a un experto, tanto en todos estos temas de ciberseguridad como todo el tema de suplantación de identidad. Yo creo que con base en esto, muchas de las personas que nos escuchan, pues algunos estarán abrumados, otros de esa situación los debe llevar a tomar actuaciones, porque estoy seguro, cuando uno mira en Colombia, pues más o menos somos 1,7 millones de empresas y alrededor del 92% son micropymes, ¿cierto? Entonces el actor, el líder de este tipo de negocios, pues se concentra principalmente en su core y estos elementos pues no los percibe, y creo que con los mensajes que tú nos estás dando pues ayude a tener esa conciencia, y como segundo elemento pues poder ver que en el sistema se están creando estos elementos como los consorcios frente al fraude, y compañías como SoyYo estén actuando frente a este tipo de temas, pues da cierta tranquilidad frente a la evolución de esto. Felipe, no te quiero dejar ir, rematemos con un último tema, y es, porque con esto que cuentas de los consorcios, pues ahí hay que compartir mucho dato, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos que se viene hablando de tiempo atrás en nuestro país es poder crear un Open Data. Se habla del Open Finance, y entonces tal vez entre bancos es más fácil acordarse para compartir algo de data, pero va a ser mucho más clave cuando sea todo un Open Data, que se compartan entre industrias financieras, servicios públicos, transporte,
y fuera de las ventajas que eso puede dar, pues también que sea una ventaja para combatir todos estos temas de fraude. ¿Cómo va eso? ¿Qué has visto? ¿Eso sí tiene norte, tiene función, va a ser algo bueno? ¿Cuál es tu opinión, tu visión frente a esto? Yo creo que es algo bueno para el consumidor. Y no me voy a referir al consumidor financiero, sino al consumidor. Todos somos consumidores en canales físicos o canales digitales. Y parte de la evolución en el concepto es que el origen fue Open Payments. Vamos a abrir soluciones de pago. Luego migró a Open Banking, que era la apertura de datos de las personas, de los bancos, para entregárselos a terceros, fintechs o third party providers, o acá en Colombia lo llamamos tercer receptor de datos, para el desarrollo o diseño de productos y servicios financieros. Luego evolucionó a Open Finance y luego a Open Data. ¿Por qué? Porque en la primera medida de Open Banking, que era la apertura de datos que los bancos tienen de sus clientes a terceros, daría la impresión que el único que tiene datos relevantes de los consumidores son los bancos. Luego los bancos dicen, no, hablemos de Open Finance. Porque en Open Finance también hay información relevante de Felipe, de Alejandro, no únicamente del banco, también de compañías de financiamiento, de corporaciones financieras, de sociedades fiduciarias, de sociedades de seguros, porque hay información nuestra porque somos clientes de diferentes actores en el ecosistema financiero. Y una evolución de algunas tendencias mundiales tipo Australia dicen, ustedes dejaron de ver uno a ver dos árboles del bosque. Vean el bosque completo, hablemos de Open Data. ¿Por qué creen que la única información relevante de las personas son las del sistema financiero? ¿Qué información relevante puede tener, Alejandro, el sector retail? De sus hábitos de compra. Merca los martes, merca los sábados. ¿Le gusta la Coca-Cola o la Pepsi? ¿Come pasta corta, come pasta larga? ¿Qué tipo de hábitos tiene? El sector telecomunicaciones. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué tipo de apps tiene descargadas en su dispositivo? ¿Cuáles utiliza? ¿Trota, no trota? ¿En qué ruta? Por georreferenciación. El sector de energía. Hay muchos sectores que tienen información. Entonces, la tendencia es hacer Open Data, partiendo de un principio general que no se nos puede olvidar, Alejandro. El dueño de los datos somos las personas. El dueño de la información personal es el titular de datos personales. Entonces, acá hay un tema de privacidad de datos, de autenticación y de consentimiento. Entonces, no se trata de entregar datos de una punta a otra, sino que el que debe tener control sobre su información somos nosotros mismos. Y si yo como consumidor quiero entregarle mi información de mi historia clínica, que es la información que tiene el sector salud, al sector asegurador, porque quiero que me revalúen el costo asociado a mi seguro de vida, debería estar en la libertad de entregarlo. Si yo quiero hacer una portabilidad de un banco a otro, debería estar en la posibilidad de entregarlo. Si yo quiero entregar información transaccional de mis saldos en cuenta o iniciación de pagos de mis bancos tradicionales a una fintech que me está dando una solución de pagos o una solución integral frente a finanzas personales, es decisión del consumidor. Viendo esa tendencia, la regulación y desde hace un par de años, 2019-2020, comenzó a hablarse del Open Banking. Comenzó a decirse, venga, miremos las tendencias, miremos cómo está funcionando. Esto nace principalmente en la Comunidad Europea y en Reino Unido, que fue un esquema inicialmente obligatorio que le indica el regulador en el Reino Unido a los 9 bancos más grandes del país, usted debe entregar los datos asociados de sus clientes a terceros si cuentan con autorización del titular. Pero luego vemos que se desarrollan economías o sistemas mixtos tipo Singapur, tipo Hong Kong, o inclusive de autorregulación, como sucede en China o en Estados Unidos. Que la misma industria dice, mire, acá en Silicon Valley y los bancos estamos trabajando permanentemente. Aquí no necesitamos regulación que nos obligue. Pero son esquemas absolutamente diferentes y cada país tiene una política pública diferente. En Colombia adoptamos una iniciativa de Open Finance. ¿Por qué el apetito de esto y el interés de la política pública y financiera vino del sector financiero? Vino del Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Regulación Financiera y trabajó muy de la mano con la Superintendencia Financiera de Colombia. Por lo tanto, no era muy complicado hablar de Open Data porque no podíamos generar regulación que involucrara terceros no vigilados por la Superintendencia Financiera. Pero es un buen inicio, completamente. Eso va a generar mucho valor porque va a permitir, Alejandro, que las personas sean dueños de sus datos financieros, que las personas puedan hacer portabilidad de los datos que tienen en el sector financiero
y se lo puedan entregar a un tercero receptor de datos para el diseño de un producto o servicio. Como está de por medio la privacidad de las personas, lo que ha hecho el regulador, y fue un proyecto de circular externa que salió la semana antepasada, inclusive se recibieron comentarios hasta hace poco, y en principio se debe expedir la circular externa por parte de la Superintendencia Financiera antes o hasta el 25 de julio de este año. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está siendo proteccionista del consumidor financiero. ¿Por qué? Porque si bien típicamente los bancos son los que han custodiado la información personal de Alejandro, son bancos que tienen una regulación prudencial muy exigente, que tienen unos esquemas de seguridad y ciberseguridad muy robustos, que tienen cifrado la información y que han sabido administrar toda la vida el tema de reserva bancaria. La cuerda se rompe por el lado más débil. ¿Qué pasa si Alejandro, en efecto, autoriza la transferencia de sus datos de un banco vigilado a un tercero, pero este tercero no tiene ningún tipo de esquema de seguridad, no tiene políticas de privacidad, no tiene unos términos y condiciones o unos canales habilitados para la protección de datos personales? ¿Qué pasaría ante una fuga de información de los datos de Alejandro? Entonces la regulación ha dicho, sí, pero debemos tener claridad en estándares técnicos de seguridad y operativos, que maneje la seguridad en la transferencia de datos y también de la privacidad de los datos personales de las personas. Entonces yo creo que va por buen camino. Esto va a habilitar que la información que típicamente ha estado en el sector financiero, terceros stakeholders o terceros receptores de datos, principalmente fintechs, puedan recibir este insumo a partir de la autenticación y consentimiento que den las personas para el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros. Y eso en realidad genera valor pensando en la necesidad del consumidor financiero. Felipe, no, mil gracias. O sea, nos das un panorama bastante amplio, bastante claro de hacia dónde va todo este tema de ciberseguridad, por otro lado, hacia dónde van los temas de cibercrimen y cómo tanto la evolución, o sea, me quedo con un mensaje muy, muy interesante de todo lo que es luego de biometría de comportamiento. O sea, es bien, bien interesante ese tipo de tendencias para combatir esta situación y cómo Open Data puede ayudar a mejorar incluso estos temas de cibercrimen, pero mejorar también la salud y el bienestar del mismo consumidor. Necesitábamos llamar a un experto, por eso acudimos a ti. Él es Felipe Noval, el vicepresidente de Cumplimiento, Ciberseguridad y Jurídico soy yo. Felipe, no, mil gracias. No, Alejandro, un placer estar acá. Gracias por la invitación y estamos conversando. Que estés muy bien. Bueno, lo mismo, gracias. En nuestro próximo capítulo veremos el comportamiento que ha tenido el sector de la construcción, que pasó de ser una locomotora en 2016, llegando a pesar el 8% en la economía y hoy representa menos del 5%, lo que ubica al sector del entretenimiento y servicios financieros como uno de los principales jalonadores de la economía en la actualidad.